En primer lugar, vamos a presentar a la licenciada Melina Corbalán. Ella es licenciada en Psicología, egresada en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ha desarrollado un posgrado en Sexología Clínica en el Colegio de Médicos. Ella cuenta con un posgrado en Oncología Clínica por la Asociación Médica Argentina. Ella también es acompañante terapéutico, cuenta con la especialización universitaria en acompañamiento terapéutico por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Participa del programa de vinculación y transferencia de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Aquí estoy desarrollando diversas acciones en contención de la comunidad. Hoy vamos a vamos a conversar al respecto del tema que dicen los niños con cáncer sobre el cáncer. Como un marco simplemente de convivencia, les pedimos a los participantes que en lo posible mantengan el micrófono silenciado y al final vamos a tener un espacio para preguntas y consultas que quieran realizar a la licenciada. Bienvenida, le cedemos la palabra, licenciada Corbalán. Buenas tardes, Maxi, muchas gracias por la presentación. La verdad, bueno, en principio agradecerles a ustedes, al Club de Leones Salteo, por haberme invitado a participar y a compartir con todos un poquito de lo que es esta pregunta, ¿no? A ver qué nos dice. Bueno, a todos los que están presentes, esperemos que sirva, que sea un aporte para todos. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen los niños con cáncer sobre el cáncer? Esta pregunta circulaba en mi cabeza hace tiempo y la trato de responder a partir de la oportunidad que tengo en mi trabajo investigador final. A ver, ahí está. Para la obtención del título de la licenciatura en psicología. Bueno, el tema del trabajo es las representaciones mentales del cáncer en pacientes oncológicos infantiles y de esa forma voy encuadrando el trabajo, ¿no? Si bien el trabajo es de mi autoría, la dirección está a cargo del psicólogo Ignacio Grande y de la psicóloga Sol Caucelo, que está aquí presente. Le agradezco su participación y le invito a comentar cuando ella guste. Cabe aclarar que esta investigación ha sido becada por el Instituto Nacional del Cáncer, que apoya la investigación, valga la redundancia, en esta temática, como una forma de aumentar los datos que son escasos en la Argentina acerca de esta problemática y con los resultados ir pensando en modificar todas las prácticas y las políticas que hoy rigen en torno al cáncer pediátrico, ¿no? Y al cáncer en general. Bueno, para comentarles un poquito entonces, el trabajo tenía que ver con una pregunta de investigación que era: ¿cuáles son las representaciones mentales del cáncer que tienen los niños diagnosticados con esta enfermedad en Santiago del Estero? Y el objetivo entonces refería a identificar las representaciones mentales de los pacientes oncológicos infantiles acerca del cáncer. Voy a ir explicando cada uno de estos conceptos, no se hagan drama. Para esto es importante entonces basarnos en la teoría que rige este trabajo. La teoría se basaba en 3 ejes, ¿sí? Bueno, por un lado, podemos estar familiarizados o no con el cáncer, pero es importante que sepamos de todas maneras que el cáncer es un término que se utiliza para denominar a diferentes enfermedades que tienen características en común, ¿sí? ¿Cuál es esa característica? Van a haber células que se diseminan, se van a extender a diferentes órganos y tejidos cercanos, pero son células que crecen de manera normal y progresiva. Si esa extensión hacia los órganos cercanos o a los tejidos sigue creciendo, puede ocasionar la muerte de la persona si no hay un tratamiento efectivo. ¿Sí? Esto es como para que hablemos del cáncer en general. Ahora, cuando pensamos en el cáncer infantil, el cáncer en los niños tiene sus particularidades. Se da cuando los niños tienen antes de los 15 años y empiezan a tener quizás algunos síntomas con los que se puede manifestar, ya sea fatiga, fiebre, dolores corporales, dolor de cabeza principalmente, moretones, que empiezan
a aparecer fácilmente. Y si bien no es la idea teorizar sobre esto, me parece importante recordar los síntomas y que, bueno, las personas que conozcan niños en estas situaciones puedan acudir a un médico a tiempo, ¿no? En un momento oportuno. Bueno, el cáncer infantil tiene también sus diferencias con el cáncer en los adultos. Quizás el número de personas que lo padecen es menor, o sea, los niños están en menos cantidad, pero porque también la recuperación de los niños es más rápida, ¿sí? Y los tejidos que ellos presentan son más sensibles al tratamiento. Por eso reaccionan mejor al mismo. Esto es importante que lo sepamos, ¿sí? Bueno, cuando pensamos entonces en representaciones del cáncer, ustedes piensen que a partir del año y medio de vida, ¿sí?, de un niño, ya empieza a poder pensar o nombrar objetos, ¿sí?, cuando no están presentes, quizás. Y lo puede hacer a partir de un dibujo, de una palabra, si empieza a hablar, lo puede hacer a partir del juego. ¿Qué tiene que ver entonces? La representación es la forma que tienen ellos para referirse a las cosas. Entonces pueden elegir alguna señal, algún signo, algún símbolo, ¿sí? Las representaciones entonces se dan, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, es a partir del lenguaje, pero también a partir de las conductas que he podido ir nombrando, ¿no? Juego, el dibujo. Y cuando pensamos entonces en representaciones mentales, las ideas que se tienen acerca del cáncer infantil y que tienen los mismos niños, ¿no? ¿Qué es lo que un niño piensa acerca del cáncer? Cuando uno empieza a leer, se encuentra con que las investigaciones previas son pocas, no hay muchos estudios al respecto. Sí, es importante mencionar, bueno, hay uno en la Argentina que tiene que ver también con la forma en la que los niños piensan el cáncer y lo va indagando a partir de esto, de los dibujos. Después hay uno en España que lo hace Domínguez y Ruda hace otro en Perú, pero bueno, son muy escasos, ¿sí? Y principalmente cuando tienen que ver con esta metodología que se ha utilizado en este estudio. Entonces son importantes los aportes que se puedan hacer, porque de verdad faltan datos, ¿no? ¿Cuál ha sido la metodología que se ha utilizado en esta investigación? Los participantes han sido 6 niños con cáncer que tenían entre 8 y 11 años de edad y eran tratados en el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón, ¿sí?, en el CEPSI. ¿Cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de sumar participantes a este trabajo? No eran pacientes que estén cursando tratamiento intensivo, no eran pacientes que hayan estado haciendo algún tratamiento por recaída, tampoco eran pacientes que hayan recibido algún servicio ya de atención porque estaban en el final de su vida, se ha tenido especial cuidado en esto, y más bien eran niños que estaban ya hace un año diagnosticados o más, generalmente más. ¿Cómo vamos tratando de responder, ¿no?, a esta pregunta? Primero se le hace una encuesta a los padres, principalmente para recabar datos acerca de la familia, de la enfermedad del niño, hace cuánto que padecía la enfermedad, ¿sí?, qué tratamiento quizás había seguido. Y luego se ha utilizado una entrevista clínica según el método piagetiano. Ese es el nombre teórico, pero para decirlo en palabras simples, es un procedimiento para estudiar cómo piensan, perciben, actúan y sienten los niños. Es para ir escarbando en qué es lo que hay debajo de toda la conducta que manifiestan, de las palabras que dicen, qué más hay, ¿sí? ¿Cómo se trabajaba con esta entrevista? Bueno, al principio se presentaban 7 viñetas, ¿sí?, que representan a un niño que tiene cáncer y que va atravesando por diversas situaciones en el hospital, situaciones que son típicas para un niño que padece esta enfermedad. Entonces vemos imágenes que tienen que ver con, por ejemplo, un niño que está esperando que el médico venga a verlo, un niño que está siendo bañado por la mamá, la radioterapia, la punción,
saliendo del hospital, esperando en la sala de espera junto a otros niños, pero esas imágenes se presentaban sin explicarle nada. La idea es que podamos, con este método, tratar de que el niño dé sus propias explicaciones, sus propias palabras y acercarnos a lo que él piensa y quizás no contaminar el estudio con lo que uno como adulto puede llegar a imaginar, ¿no?, acerca del cáncer. Entonces se mostraban las viñetas y luego se le realizaban al niño algunas preguntas que tenían que ver con la enfermedad de ese niño que habíamos visto en los dibujos. Se le preguntaba acerca de, por ejemplo, cómo identificaban ellos la enfermedad, que tenían, cómo la pensaban, ¿sí? Cómo creen ellos que tenía que ver el pronóstico, por ejemplo, cómo lo imaginaban, qué podían decir acerca del pronóstico. Y también preguntábamos acerca de algo que se llama responsabilidad atribuida al enfermo en cuanto al surgimiento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Se puede ver en muchas investigaciones, y quizás para los que han tenido algún contacto con un niño con cáncer, muchas veces parece manifestarse una culpa por parte de ellos por haber emergido, por haber surgido la enfermedad. Se creen responsables de que haya comenzado. Entonces es importante indagar sobre esto y es lo que se llama responsabilidad atribuida. Entonces, ¿hasta qué punto ellos creen que tienen la culpa o que se hacen cargo de lo que les ha sucedido, quizás? Bueno, ¿cuáles han sido los aspectos éticos de este trabajo? No olvidemos que es una población muy sensible, son niños que están en una enfermedad difícil, atravesándola junto a su familia, bueno, son menores, así que hay muchas cuestiones a tener en cuenta y se ha tenido mucho cuidado entonces de contar con una aprobación del Comité Hospitalario de Ética del Centro Provincial de Salud Infantil, CEPSI, contar también con la autorización de los directivos. Ellos han aprobado el proyecto y después de esto recién se ha comenzado la investigación. Bueno, los padres se les ha hecho entrega de lo que llamamos consentimiento informado, que es informar a un padre en qué consiste la investigación, qué es lo que va a suceder con el niño, cuáles son los recaudos que se van a tener, cómo se le va a proteger a ese niño. Y también, una vez que ellos aprueban esto y firman, recién se prosigue con la investigación. Y es importante también comentarles que toda la información es confidencial, los nombres que se van a manejar o a compartir aquí son todos ficticios, las edades también. Son cuidados que por ahí tenemos cuando se trata de cuestiones tan sensibles y tan privadas también. Bueno, ¿cómo ha sido el procedimiento para ir llegando ya a lo que los niños nos podían decir? El procedimiento tenía que ver con hacerles las entrevistas después de la encuesta padres. Las entrevistas han sido realizadas bajo la supervisión de la psicóloga del servicio. Suel Couselo estaba acompañándome. Y luego de que teníamos la información, se analizaban los datos. No voy a entrar en este punto, quizás sea un poco tedioso, pero en palabras simples, lo que se hace con los datos es transcribir las entrevistas y una vez que se las lee muchas veces, se va tratando de acercar a la experiencia de ese niño, qué es lo que ha querido decir con cada una de sus palabras, de sus descripciones. Por ahí algunas frases que eran significativas y eran importantes, veíamos que eran semejantes a otras, o sea que los niños hablaban de cosas parecidas por ahí, entonces son esos rasgos o esas características las que se van agrupando en lo que van a ser después los resultados, ¿sí? Se han utilizado diversos, programas de análisis de datos, ha habido también algunos profesionales corroborando la información y que el proceso esté siendo claro, pero bueno, eso tiene que ver más con el análisis de datos. ¿Qué es lo importante de esto? Que ha sido el análisis el que ha permitido llegar a los resultados, a ir acercándonos a qué es lo que dicen los niños con cáncer acerca de su propia enfermedad, ¿sí?
Y nos encontrábamos, a ver, para ir recordando un poquito lo que veníamos hablando, nosotros queríamos investigar acerca de cómo identificaban ellos la enfermedad, qué pensaban de la enfermedad, cómo se la referían, cuál era el pronóstico para ellos, si se sentían responsables de haberse enfermado o no por alguna acción que pueden haber cometido. Y sin embargo, ellos nos han hablado de muchas cosas más, así que la verdad que los resultados han sido muy ricos, de mucho contenido, ¿no? Así que resumidos son más o menos así. Por un lado, ellos, bueno, han hablado de la identificación de la enfermedad. ¿Y qué podían decir? Que el cáncer para ellos es una enfermedad grave, que les generaba angustia y que les generaba un malestar corporal. Ellos se sentían mal, recuerdan eso, ¿sí? De la enfermedad. También pueden decir que cuáles eran los aspectos por los que ellos podían decir este es cáncer y no es otra cosa. Bueno, cuando veían diferentes procedimientos médicos que les eran familiares, ellos reconocían a veces las terapias, las funciones, y veían a veces las modificaciones en la imagen corporal, ya sea, por ejemplo, la caída de cabello, y entendían que por estas cuestiones se trataba de cáncer, ¿sí? Ahora, también podían decir que es una enfermedad que ellos han tenido y que no todos puedan contraer, ¿sí? Sin ahondar mucho en esta parte, eso es lo que ellos podían explicar. ¿Cómo nos acercamos a esto? A su identificación. Bueno, comparto con ustedes algunos de los testimonios de estos niños. Por ejemplo, decían, ahí le están haciendo en la espalda lo que me hacían a mí, ¿sí? Un poco cuando hablaban de funciones, por ejemplo. Después Eugenia nos decía en otro momento, porque he visto algunos tienen una gravedad, y si tenés una gravedad muy grave y te enfermas mucho, mucho, y por eso tenés que cuidarte mucho, así no te enfermes. Y tiene que decir la doctora que tenés que tomar todos los medicamentos, las pastillas y los remedios. Eso en cuanto a cómo identificaban ellos la enfermedad. Continuando, queríamos también acercarnos a lo que pensaban del tratamiento, o sea, a partir de todos sus discursos y sus palabras, ellos hablaban mucho del tratamiento, así que bueno, sentándonos a analizar esos datos, vemos que entendían el tratamiento y sus procesos como un medio para combatir la leucemia, que era muy mencionada. Cabe aclarar que la leucemia, este tipo de cáncer más padecido por los niños, ¿sí? Es el cáncer infantil más prominente, digamos, en estos casos. Bueno, también han reconocido diferentes procedimientos médicos y tenían explicaciones propias acerca de cómo funcionan esos procedimientos médicos, ¿sí? Ya les voy a ir explicando esa parte. A su vez, también entendían que ante alguna recaída o algún otro síntoma que pueda aparecer, es importante volver al hospital, ¿sí? Ellos entendían que eso era también parte del tratamiento, ir y volver a veces del hospital. Entonces, por ejemplo, nos decían, acá es cuando te hacen la radioterapia, la que me han hecho a mí. En una camilla, te acuestan, te meten en un tubo y la máquina va girando. Y ahí te sacan la foto de acá y acá. Después los doctores te revisan por una cámara por si te escapas o no, así te la hagan bien. Esas son algunas de las ideas que los niños tienen acerca de lo que es el tratamiento, de lo que implica. Después, en cuanto a la experiencia, o sea, cómo atraviesan ellos, cómo viven este tratamiento. Bueno, nos decían que la enfermedad y el tratamiento son básicamente una enfermedad negativa para ellos. Y negativa, ¿por qué? Porque significa alejarse de sus hogares, porque significa que la imagen corporal les cambie, su cabello cae, el peso no es el mismo. A su vez entienden que hay muchos momentos en los que esta enfermedad y el tratamiento implican llanto, enojos,
y es esto lo que hace que sea una experiencia desfavorable para ellos, ¿sí? Bueno, es esta experiencia la que conlleva luego a que haya un deseo fuerte por recuperar su salud y la imagen corporal que presentaban antes, ¿sí? Ellos ansían mucho eso, volver a sus casas y tener quizás la vida que tenían anteriormente. También es importante este último punto que tiene que ver con que ellos han aprendido estrategias para que algunos procedimientos médicos no sean tan ansiosos para ellos y no sean tan difíciles de llevar en esos momentos. Por ejemplo, este ejemplo lo ilustra muy bien, de Eugenia dice. Y no tenés que preocuparte porque si tenés algún peluche, abrazá así cuando siempre te sientas nervioso. Con los brazos muestra cómo abrazaría el peluche. Abrazalo fuerte así porque eso hago yo siempre cuando estoy nerviosa, cuando me tienen que internar o hacer la punción. Llevo siempre mi juguete. Bueno, en cuanto a lo que hablábamos de responsabilidad atribuida al enfermo. Estos participantes, sí, no se han percibido responsables de que haya surgido en ellos la enfermedad. Sin embargo, entienden claramente que una vez que se inicia el tratamiento, ellos son responsables de muchos de los cuidados que esta enfermedad y ese tratamiento conllevan, ¿sí? Ellos tienen que tener muchos recaudos y los tienen muy presentes. Eso lo entienden claramente. Tenemos también un ejemplo para esto. Y a su vez, piensan que las recaídas y las evoluciones en su salud son consecuencias de sus acciones. O sea, consecuencia de haberse cuidado o no en este tratamiento. Lo que tiene un efecto en la forma en la que ellos van a pensar el pronóstico, ¿sí? O sea, piensan que quizás si no han hecho caso a la doctora, cuando vuelven al hospital es por culpa de eso, ¿no? De no haber sido atento a lo que la doctora pedía quizás. Entonces, cuando le preguntamos, ¿y en la casa qué irá a hacer este niño, ¿no? De las viñetas? Acostarse, responde Nerea, y jugar con los autitos de él, pero no salir tanto, se tiene que cuidar. Bien. Cuando preguntamos acerca del pronóstico y vamos analizando toda la información que ellos nos daban, bueno, vemos que ellos entienden que hay un orden que determina el pronóstico. ¿Cómo es esto? Ellos entienden que los niños que primero se enferman son los niños que inicialmente se van a curar y van a terminar el tratamiento. Entonces, ellos dicen, bueno, el que ha entrado primero, sale primero, y así como si fuera un orden muy pautado. Entienden también que el cáncer es una enfermedad de larga permanencia que dura varios meses. Para ellos varios meses es una enfermedad muy larga. Y a su vez también tienen un deseo fuerte de que el pronóstico sea siempre favorable, porque entienden que si hay un pronóstico favorable, eso significa que les dan el alta, que pueden retornar a sus hogares. Entonces, cuando preguntamos ¿y qué más le puede estar pasando a Pedro? El niño de las viñetas responde que está triste, dice Bautista, que se quiere ir. En cuanto al pronóstico. Ahora, lo que también podíamos ver en la entrevista, al estar presente en la misma, es que los niños estaban muy ansiosos en algunos momentos cuando las preguntas tenían que ver con esto, con el pronóstico de la enfermedad, con las radioterapias, con las funciones, por lo que íbamos teniendo mucho cuidado también a la hora de indagar y veíamos cómo era su comunicación quizás no verbal, la que expresaba mucho, ¿no? Ellos elegían mirar a veces para otro lado, o contestar con monosílabos, o quizás hacer una pausa, bajar la mirada. Son cuestiones a las que uno estaba atento porque nos decían mucho, ¿no? Acerca de cómo se iba sintiendo ese niño. También
hemos podido observar cómo se preocupaban porque sus respuestas sean correctas, ¿no? Pedían perdón cuando no sabían quizás la respuesta, más allá de que se les aclaraba, de que no había respuestas correctas o incorrectas, nosotras aceptábamos lo que ellos podían decir, era muy valioso, pero ellos se ponían tensos cuando quizás la pregunta los incomodaba o no la sabían correctamente, entonces pensamos que quizás un niño puede asociar la entrevista a las circunstancias que vivencian su enfermedad y también a las situaciones de evaluación de su colegio, ¿no? En esta necesidad de contestar correctamente. Y cuando le pregunto a Micaela, por ejemplo, ¿y qué pasa? ¿Qué le puede pasar a Pedro? Hacía algunos silencios y tratábamos de ayudarla. ¿Te puedes ayudar de los dibujos también? Le decíamos y responde, es muy malo para él. Mira abajo y hacia arriba por unos segundos. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega con este trabajo? Bueno, los participantes reconocieron el cáncer y pudieron dar cuenta del mismo, describiéndolo como una enfermedad grave que ellos han tenido y que genera angustia y malestar corporal, malestar orgánico. La han atravesado sintiéndose responsables de los cuidados que el tratamiento implica. Tengamos en cuenta que es un tratamiento que implica muchos cuidados, muchos recaudos para la familia en sí, en la alimentación, en la higiene, etc. Y bueno, ellos han entendido también que son entonces sus acciones las que determinan un buen o mal pronóstico. Y ha significado para ellos, en conclusión, una experiencia desfavorable, negativa y de larga duración. Me gustaría compartir con ustedes un último testimonio de Eugenia también, que dice: si te crece así poquito como yo, pero se me volvió a caer, se te crece así y como niña tenés pelo cortito, cortito, cortito. Y bueno, tenés que enojarte. Bueno, tal vez se enoje porque ¿por qué se enoja? Le pregunto. Y si hay otra niña, ¿ha visto? Otra niña o niño. Hay una niña que se enoja mucho porque tiene el pelo cortito y es una niña. Ah, por eso se enoja. Y se enoja porque tiene el pelo cortito y piensa que es varón. Pero vos no tenés que pensar eso, igual te va a crecer más. Mi agradecimiento es a las familias de los pacientes por haber confiado en que la investigación podía aportar algo, quizás, a su tratamiento, a sus experiencias, por su colaboración dispuesta y desinteresada, al Instituto Nacional del Cáncer por el apoyo financiero y por motivar la investigación en esta temática. Mi inquietud tenía que ver con que quizás muchas veces los libros, las películas, las investigaciones al respecto no hablan acerca de los niños que atraviesan cáncer en Santiago del Estero. Y el niño que tiene cáncer en Buenos Aires no es el mismo niño que está en el sepsis. Así que espero que esto haya servido quizás para ir acrecentando, ¿no? el conocimiento en esta problemática. A los directores de ese trabajo por orientarme con generosidad, con compromiso, con responsabilidad, por haberlos tenido siempre al lado, a los directivos del CEPSI y del Servicio de Hemato-Oncología por permitir que este proyecto se lleve a cabo. Es importante que, sepan, las investigaciones, si bien no son numerosas, es muchas veces porque a veces en las instituciones es muy difícil, ¿no? Darle la palabra a un niño, saber que a ellos se les puede interrogar, que tienen mucho por aportar. Se tienen muchos miedos en relación al cáncer. Hay muchos padres que también tienen miedo a veces de este tipo de investigaciones. No ha sido mi caso, así que de verdad estoy muy agradecida. Se ha podido llevar a cabo todo lo que se tenía pensado. Y bueno, a este espacio por permitirme compartir con ustedes. Ojalá que esto abra muchas más preguntas en torno al cáncer. Y mi idea era ser breve, espero que podamos compartir, que puedan acercarme
sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la disertación, muy clara, precisa. Ahora abrimos un espacio de preguntas a todos aquellos que estén alguna duda. Si lo desean hacer activando el micrófono, bien escribiendo en el chat. Licenciada, tenemos una pregunta en relación a que, por supuesto, el tema tiene que ver con qué piensan los niños con cáncer de esta enfermedad. ¿Será posible que influye por ahí también? Es cierto que hablar de enfermedades como el cáncer en los adultos es todo un tema que genera hasta cierto tabú, justamente por las consecuencias que genera la enfermedad. Es decir, es muy incluso difícil de tratarlo, de trabajar e informar al paciente, que a su vez lo vaya asimilando, tenga registro del padecimiento. ¿Es posible que los niños de alguna u otra forma también hayan sido influenciados, digamos, por la cuestión de representación social de la enfermedad? Bueno, lo que se sabe es que las representaciones que los adultos tenemos acerca de los niños también puede tener sus efectos. Por eso es importante que quizás para nosotros deje de ser un tema tabú y podamos abrirnos también a hablar con ellos de una manera quizás muy suave, pero claramente pueden entender de muchas más cosas. Por ahí, como veníamos conversando, a veces no nos esperábamos que los niños nos digan tanto acerca de su enfermedad. Hay cosas que ellos tienen muy pensadas y muy claras en sus cabezas. Es importante que demos lugar a eso y que se vayan abriendo las oportunidades de hablar de estos temas. Ojalá que sí, deje de ser un tema tabú. También otra de las preguntas que nos hacen llegar al respecto es en relación a los resultados, en relación por ahí también en esta percepción que los niños tienen de su enfermedad, como enfermedad grave, o que algunos pueden tener y otros no, y en relación a su imagen corporal. Preguntan si puedes comentar tal vez un poco más en relación a con qué puede tener que ver esta interpretación de los niños sobre el padecimiento en estos puntos. Bueno, la imagen corporal es algo que ha sido una respuesta en varios niños, ¿no? Así que se ve que es algo que claramente los afecta. Se ve que ellos lo visualizan muy bien. Por suerte no es como hace algunos años, porque se pensaba, no hasta hace mucho, que quizás el cáncer era una enfermedad contagiosa, ¿no? Eso es lo que dicen las investigaciones. Los niños tenían estas percepciones. Así que quizás si uno estaba peladito, si yo me acercaba al peladito, también iba a perder el cabello, ¿no? El que se acerque a este niño. Aunque suene difícil de creer, eran estas ideas las que aparecían. Por eso es importante acercarnos a sus ideas, para poder ir quizás informando mejor a los niños y a las familias acerca de todas estas cuestiones, y de a poquito se vayan desarrollando estas ideas, ¿no? La imagen corporal ha sido un dato que estaba muy frecuente, y no me acuerdo cuál era el otro. Y que era una enfermedad grave. Una enfermedad grave. Sí, sí. Sí, bueno, ellos entendían que es una enfermedad que sí, que repercute, que no era un resfriado, que no era una gripe, que es una enfermedad más grave, que implicaba también muchos cuidados, quizás no como otras,
Y bueno, siempre asociándolo con esto de todas las consecuencias que conlleva, ¿sí? Es una enfermedad grave porque se le explica al niño que es una enfermedad que requiere muchos cuidados y no es como cualquier otra. El niño eso sí lo entiende, sí es importante que se lo explique. Y en este sentido, bueno, ellos ven todas las pérdidas, ¿no? Que van sufriendo también. No pueden hacer muchas cosas que hacían antes, ¿entienden? Entonces, ¿con qué tiene que ver la gravedad del asunto? Bien, tenemos una pregunta de María en este caso, en relación a la detección de la enfermedad. Sí, en estos casos ella pregunta qué es posible es detectar en tiempo el cáncer. Sería, no sé si ha podido usted indagar algo en relación a la cuestión médica, más bien de diagnóstico, la detección de la enfermedad. No eran los objetivos de esta investigación, pero por eso es importante siempre que se vean muchos de los síntomas, ¿sí? Que son diversos, que un padre, un profe en la escuela lo pueda percibir, pueda, ante la inquietud, acercarse a un centro de salud. Bueno, actualmente el CEPSI es el único lugar que atiende a esta problemática. Sí, sí, es importante acercarse. Tenemos otra pregunta en relación a si los niños que han sido sujetos de la investigación están o han estado bajo tratamiento psicológico. Y en relación a eso, si usted sabe si hay algún tipo de protocolo en general con los pacientes, con los niños que tienen esta enfermedad en relación a contención psicológica. Bueno, Sol Causelo, quien nos acompaña, es la psicóloga, ¿no?, del servicio. Quizás no es un eje de los que he querido detallar, pero cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer infantil, también uno de los apartados de la investigación eran las emociones de los niños. Son emociones complejas. Y además de ser complejas, son difíciles de transmitir también, de hacerle entender a un adulto o a otro niño lo que le está pasando. Entonces, ante todas estas circunstancias, es importante que haya un psicólogo que esté presente, que pueda ver que quizás el capricho no siempre es capricho, el berrinche no siempre es berrinche, y no es que eh, no quiere comer porque no le gusta la comida. O sea, hay muchas cuestiones que hay detrás de las conductas aparentes en un niño con cáncer. Entonces también es bueno acompañar a las familias principalmente, ¿sí? A una madre o un padre, al cuidador principal que está a cargo del tratamiento y que también pasa muchas horas al lado de este niño, más que nada cuando tiene que estar internado, quizás. Claro. También una ley comparte pensamientos en relación a la importancia de conocer sobre la temática para comprender las ideas y, por supuesto, emociones por las que atraviesan los niños y poder acompañarlos también. Gracias, María. Licenciada, en relación por ahí, quedándonos con esto de la contención en relación a los niños que padecen la enfermedad. Por ahí también es difícil en este sentido seguramente para la familia o bien el cuidador o cuidadora que esté a cargo de los niños, este, poder trabajar sobre eso. Eh, por ahí, ¿qué es lo que se puede hacer o qué recomendación se puede dar a los padres o cuidadores, digamos, ante un diagnóstico como este? Bueno, algo que se ve mucho es que, por ejemplo, cuando un niño es diagnosticado, no siempre las familias pueden captar toda la información que un médico puede brindar, ¿no? Son momentos de mucha angustia, donde quizás se recogen algunas palabras del médico y no todo. Entonces, en ese sentido es importante que el psicólogo siempre sea un nexo, que pueda mediar, que pueda traducir, que pueda explicar. Se trabaja mucho sobre lo que es también la escolaridad del niño, tratar de que no deje el colegio, que pueda seguir asistiendo quizás de otra manera, pero que no se deje ese punto eh, aparte, sino que se lo tenga en cuenta. Y bueno, principalmente hacer la contención al niño, hacer la contención a los hermanos, ¿sí?, a las familias. Un hermano que
un niño que tiene un hermano con esta enfermedad, digo, también se ve afectado por esta situación. Es importante que la familia pueda seguir funcionando, más allá de que va a cambiar la dinámica, porque es muy probable que ese niño se cure, ¿sí? Entonces, cuando vuelva a su casa, quizás hay cuestiones que pueden seguir funcionando siempre que haya quizás una orientación al respecto. Hay cosas que seguramente van a cambiar, la alimentación, la higiene de esa familia, y eso les va a afectar a todos, porque es mejor cuando todos cambien la alimentación, cuando todos podemos cuidar la higiene. Pero, pero por ahí un psicólogo puede ir haciendo algunas puntualizaciones al respecto, ¿sí? Y con una madre y un padre también, en cuanto a cómo acompañar. Imagínense que no siempre sería bueno para un niño que vea a esta madre llorar al lado de la camilla, supongamos, porque también hay que acompañar mucho a esa madre. Eso es lo importante. No sé, Estamos, Sol, ¿qué más nos puede decir? Porque aquí la experta es ella. Yo soy la atrevida aquí dando unas pequeñas puntualizaciones. Gracias, Meli. No, en esto tienes mucha razón, ¿no? Lo que cuando nosotros recibimos un paciente en el servicio de hemato-onco, sabemos que el paciente no viene solo, que el paciente viene con una familia a la par y con toda una historia también, y hay que poder contenerlos, acompañarlos, el poder revisar esto de la información, de que sea correcta, de que hayan podido ir comprendiendo, ¿sí? Y vale aclarar también que la investigación y el acompañarte en todo este proceso también y ver los resultados nos han servido para pensar muchas intervenciones que las podemos seguir teniendo con los niños, ¿no? Porque nosotros estamos desde el momento del diagnóstico y vamos transitando con ellos el día a día, pero por ahí volver y pensar en todo esto que ellos te han dicho y poder también usarlos para los futuros niños y para ellos mismos, sacar mitos, el poder esto de la no responsabilidad de ellos en la enfermedad y que esto siga siendo así con el resto de los niños también ha sido muy importante para nosotros como servicios, tus aportes. Así que, bueno, como siempre, te felicito porque ha sido un excelente trabajo. gracias, No, gracias a vos. licenciada Cosel. Tenemos una pregunta de Romina que consulta respecto de si se han presentado, si se han manifestado, perdón, fantasías o temores de muerte en estos pacientes de la investigación. Que recuerde ahora no así claramente, pero sí era algo que se evidenciaba a veces cuando no querían hablar mucho, ¿no? Cuando hacían esos comentarios de no es muy malo para él, porque es muy chiquito. Sí, habían algunas cositas muy chiquitas, pero no hemos querido ahondar en eso, no era la idea de la investigación. Sí, quizás aquí hay voluntarios también de la Fundación Graciela Maidana que ayudan a niños con cáncer. Muchas veces escuchamos estas cosas, ¿no? En el día a día. Es importante ir trabajando también sobre esas fantasías para que no, bueno, principalmente para contener al niño. Y después, si son algunas ideas erróneas acerca de la enfermedad, es importante ir trabajándolas, ¿no? Que no crezcan, que no se acrecienten, porque eso acrecienta muchos temores también. Bien. Mientras continuamos con este espacio de preguntas, Marianela consulta, dejamos la inquietud del CIE Corbalán, de facilitar su correo electrónico para que puedan comunicarse con ella, en tanto esté interesada en investigar sobre el tema también y plantea dificultad también a veces de conseguir bibliografía o investigaciones al respecto al tema. ¿En su caso ha sido así, licenciada? ¿De encontrarse con esta dificultad? Y mira, la verdad es que Sol me proveyó de mucha bibliografía, más allá de lo que por ahí había visto en el posgrado. Y la verdad es que
yo he tenido la oportunidad de contar con la directora de un libro que se llama El cáncer desde la mirada del niño. Es un libro precioso que les recomiendo a todos, es muy lindo. Mónica Domínguez Perry escribe ese libro. Y su directora, ¿sí?, de la investigación ha tenido la humildad de mandarme mucha información al respecto, de animarme a hacer una investigación específica y bien correspondiente para nuestra provincia, ¿sí? No hacer algo quizás, no sé, podría haber utilizado el método de ellas tranquilamente, pero me animaba a hacer algo específico, ¿no? Que pueda brindar una información más rica acerca de esta población. Así que, bueno, no han sido muy generosos conmigo. Sí he tenido información, la verdad. Bien, le dejamos el desafío después al licenciado que pueda compartir su correo para que se comuniquen con ella a través de este medio. La pregunta al respecto de la investigación, si se le puede ocultar al niño la enfermedad por miedo a su reacción. Eso lo relaciona con depresión, enojo, entre otras posibles reacciones. Sí, hemos hemos sabido de familias que no han querido hablarlo, pero eso tiene sus claros efectos, ¿no? También. Es importante, ante todo, que el niño sepa qué es lo que tiene que atravesar, para que también le puedan dar un sentido a todo lo que viene después, ¿no? Hay muchos cuidados, muchos recaudos, y que entiende que no es porque sí, que ahora no puede comer la cantidad de golosinas que comía antes, que no puede salir a jugar, imagínense. Son cuestiones que por ahí, si entiende que es por su salud, quizás puede ser un poquito más negociable desde ese lado. ¿Por qué tiene que ir al hospital? ¿Por qué tiene que atravesar tantos procedimientos? No sé. Meli, Es más difícil. permiso, ¿no? Sí, Ahí Sol. sí aporto que el tema de la información es fundamental en los niños. Es algo que se trabaja mucho con los papás, primero porque los papás tienen miedo de la palabra, de todo lo que implica el cáncer culturalmente. Y los niños, al ser niños, no están tan atravesados con ese miedo como un adulto, ¿sí? Por ahí los papás tienen mucho miedo con la palabra, que se entere que es un cáncer, y no es lo mismo porque primero el adulto es el que está atravesado más con esos miedos, ¿no? Y así tal como vos lo dices, ayuda mucho a la adherencia al tratamiento, ¿sí? O sea, el que el niño tenga la información nos permite que sea un niño que se adhiera al tratamiento. Esto quiere decir que es él el que pone su cuerpo, él es el que recibe todo su tratamiento, pinchazos, funciones, y de pronto si tampoco hay una explicación, no es tan, o sea, no es tan correcta esta adherencia, no es tan favorable, ¿sí? Y sobre todo lo vive como algo agresivo, o se puede como acrecentar este miedo de por qué me hacen esto, me he portado mal, qué responsabilidad tengo de todo esto que él está recibiendo. Entonces, uno de los ejes más importantes para nosotros es esto, la información en el niño, y que siempre sea clara. Las médicas también siempre favorecen a esto, porque bueno, son ellas también las que tienen que trabajar con el niño, ¿no? Entonces, es como una premisa para todo el servicio siempre el tema de la información. Lo que nos dicen también, gracias Sol, muchas investigaciones, es que, a ver, si a un niño también no se le dice lo que le sucede o qué es lo que padece, claramente empiezan a crecer sus fantasías acerca de que es grave, porque ¿por qué no me dirían algo si no es tan grave? Así que se vuelve difícil en ese sentido. Sí, ha sido interesante por ahí en esta investigación notar cómo muchas veces eligen la palabra leucemia. No hablan de cáncer, sino de leucemia. Eh, y a veces hasta parecía que había una confusión, ¿no? Entre leucemia y cáncer. Eso es importante de trabajar, quizás para futuras investigaciones, porque, por ejemplo, hace algunos años en España, los niños que denotaban que quizás el cáncer era una enfermedad más grave y la leucemia un poco más leve.
Pero bueno, esa es una información quizás a ir observando un poquito más de cerca e ir también dialogando, ¿no? Con los niños. Hay que saber bien. Pero bueno, por eso es importante a veces darles la palabra. Perfecto. Agradecemos las respuestas, los aportes también a la licenciada Ucelo. Son muchos los mensajes también que quedan en relación a agradecimiento a usted, licenciada, por la exposición, por la luz en conocimiento en relación a esta temática tan importante de trabajarla. Y felicitaciones también por el desarrollo de su investigación y el alcance de la misma. Es un compromiso asumido y desde el Club de Leones Licenciadas redoblamos el desafío para una próxima oportunidad, un próximo evento o jornada en relación a continuar generando sensibilización e incluso formando a la comunidad en relación a estos temas tan interesantes. Les agradecemos a todos los presentes, habiendo llegado a este momento final. Muchos nos continúan consultando por el tema de los certificados del evento. Esto va a estar aproximadamente a los 15 días, a partir de hoy, en 15 días, las certificaciones digital a través del correo electrónico en el cual han registrado su asistencia. De cualquier manera, de cualquier inquietud, cuentan con los diversos medios de contacto con el Club de Leones Santiago del Estero, en Facebook, Instagram, correo electrónico, Leones SGO, para cualquier consulta al respecto. Les agradecemos nuevamente en representación de nuestra institución por el compromiso y de esta forma nos despedimos, por supuesto, como decía anteriormente, con el compromiso de seguir trabajando en torno a esta problemática. Muchas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.